Hola, profe. Hombre, hermano, ¿qué tal? ¿Qué te traes por aquí? Pues mira, es que estaba leyendo el guión que nos diste y hay algunas Mm. cosas que no las he terminado de entender. Era a ver Anda, si me podía solucionar siéntate algunas aquí y dudas. ahora te lo explico. A ver. Pues mira, por ejemplo, quería saber exactamente cuál es la relación entre un gen y una proteína. Vale, mira, muy bien. Perfecto, ven, mira. A ver, Manu, esa pregunta te la puedo responder fácilmente. Vamos a partir del concepto de genoma. Y genoma es toda la colección de instrucciones que permite que nos mantiene con vida. Cuando estamos hablando de células eucariotas, como las que componen los humanos, pues el genoma está metido dentro de los cromosomas y cada cromosoma se compone de moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN en organismos más sencillos, como los procariotas, que son unicelulares, pues están flotando en el citoplasma. Bueno, pues la molécula de ADN es una molécula muy estable y está compuesta por las pares de bases que se aparean entre sí, ¿vale? Forman puentes de hidrógeno y están formando enlaces entre sí. La adenosina con la timina y la guanosina con la citosina. Mediante un proceso que se conoce con el nombre de transcripción, se genera una cadena de RNA que simplemente contiene parte de esa manual de instrucciones, lo que sería, por ejemplo, una página solo de todo un montón de páginas, ¿no? Entonces, esta molécula de ARN es una molécula que tiene poca vida media, es bastante más inestable y que las timinas la sustituye por uracilo. En un proceso llamado traducción, esta información lo que nos va a dar es un producto final que va a ser una proteína. No siempre todos los ARNs generan proteínas, algunos solamente son o intervienen a modo de policías en procesos regulatorios. Bueno, tomando el ejemplo que te decía antes del manual, imagínate que quieres construir una moto con piezas de Lego. Entonces, todo el libro de catálogo, que es mucho más grande, donde puedes construir motos, aviones, helicópteros, etcétera, es lo que constituiría el genoma. Por el proceso de transcripción nos quedaríamos solo con una página, que sería una fotocopia solamente de las instrucciones necesarias para crear una pequeña moto, y con ese ARN se traduciría, se interpretaría, se ensamblarían las piezas adecuadas para dar el producto final, que sería pues esta pequeña moto para que nosotros pudiéramos jugar con ella, ¿no? Bueno, pues cuando queremos escribir en un papel o en el ordenador la secuencia de ADN, normalmente ponemos las dos cadenas y lo ponemos en sentido 5' 3'. 5' tiene que ver por la estructura molecular de los enlaces, en donde en el 5' tenemos un átomo de fosfato y en el 3' tenemos un grupo hidroxilo, que es un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, siempre se representa en este sentido, ¿no? De 5' a 3'. Mientras que la cadena complementaria va al revés, va de 5' a 3'. Aquí vemos cómo aparean la guanosina con la citosina y la adenosina con la timina. Cuando transcribimos a ARN, vemos que la timina se convierte en este caso en uracilo, es la misma información que la cadena de arriba, solo que ahora la timina pasa a uracilo y solamente tenemos una cadena. Y para traducirlo a proteína, lo que hace el sistema de traducción es leer de 3 en 3 los tripletes. De tal manera que hay un código genético en donde partimos de la A, la segunda sería la G y luego tenemos una U que se aprende aquí, pues eso codifica para serina. Mientras que la UAG, es decir, partimos de uracilo, la segunda es una A y luego tenemos una G, es un codón stop. Un codón stop significa que se deja de traducir allí porque hemos terminado ya el producto final que nosotros queremos. Bueno, pues espero que te haya quedado claro. Vale, vale, me ha quedado claro. Otra pregunta que tengo por aquí es ¿cómo puedo saber yo en el ADN cuándo, cuándo hay que empezar la transcripción y cuándo la traducción? Ok, perfecto, mira, te lo enseño. A ver, Manu, lo que me estás preguntando es lo que es una unidad transcripcional y lo que es una unidad traduccional. Y hay que saber identificarlas, ¿no? Dentro de la secuencia del ADN. Cuando nosotros analizamos, imagínate con una lupa, tomamos una lupa y amplificamos para ver qué es lo que está dentro del ADN, vamos a amplificar lo que es esta secuencia de un gen. Un gen tiene una serie de elementos que van desde un inicio hasta un final. El inicio o empieza en la zona promotora
y también en la zona reguladora, porque aunque no lo hemos puesto aquí, pues a veces hay algunas otras regiones del ADN que lo que hacen es darle un empujón, ¿no?, a toda esta unidad génica, o que lo frenan. Entonces eso también sería en parte. Pues bueno, se compone de un promotor, se compone de la secuencia que codifica para el ARN y se compone de un terminador, ¿vale? El promotor es el que va a indicar el punto de inicio para la secuencia de ARN y el terminador es el que va a indicar la secuencia final. Así que la unidad transcripcional lo podemos definir como que son esas partes del ADN donde se encuentran todos los elementos que indican el inicio y el final del proceso de la transcripción y que su función va a ser generar al final esa molécula de ARN. Bueno, pues la unidad transcripcional se encuentra entonces en el ADN. ¿Cómo tiene lugar? Pues porque hay un complejo de muchas proteínas que se ensamblan entre sí y son capaces de reconocer la zona promotora. Es la ARN polimerasa. Este complejo de proteínas lo que va a hacer es encender al promotor de modo que lo reconozca y va a hacer posible o va a facilitar que se generen las cadenas de ARN. Bueno, pues cuando este promotor está encendido, el ARN polimerasa se ancla a ella y va a generar esta molécula de RNA que aparece aquí en morado. Desde el punto +1 hasta la zona terminadora, donde ya la ARN polimerasa, todo el complejo se desgrega y se desensambla. Esto es bastante más complejo. Aquí tienes una imagen en donde vemos que la ARN polimerasa lo que tiene que hacer primero es deshacer los enlaces entre la doble cadena, y de esa manera pues va generando la copia de ARN que aparece aquí en amarillo y necesita de los ladrillos o de los nucleótidos que se van a ir incorporando tomando como molde o copiando una de las cadenas del ADN. Así que la unidad transcripcional, volvemos a insistir, es esa unidad que contiene todos los elementos necesarios para que se pueda dar el proceso de transcripción y que se genere una molécula de ARN. Bueno, la unidad transcripcional en procariotas es mucho más sencilla, pero si llegamos a los eucariotas os encontráis con otros elementos que no hemos mencionado, pero solamente para que os suenen. En el ARN pueden haber intrones y pueden haber exones. Intrones son zonas que al final van a desaparecer del ARN y los exones son las regiones que van a permanecer en el ARN. Por eso se habla de un premensajero y de un mensajero maduro. El mensajero maduro solo tiene los exones empalmados y estos separadores en negro se pierden en un proceso pues que se llama de empalme, ¿no?, de transcripción, de ensamblamiento. Bueno, tenemos también los enhancer, que es una palabra inglesa que significa intensificador y que lo que hacen es darle un empujón, porque normalmente los promotores son muy flojitos, no tienen mucha fuerza para generar muchas unidades de mensajero. Entonces lo que hacen los intensificadores va a ser precisamente aumentar la potencia de la RNA polimerasa para que genere muchas moléculas de la RNA mensajero a partir del EDN, ¿vale? O del ADN. Bueno, una vez que ya sabemos lo que es la unidad transcripcional, ¿dónde está la unidad traduccional? La unidad traduccional es importante en el mensajero, porque en el mensajero, desde una vez que ya lo tenemos, va a haber un codón de iniciación. Un codón es un triplete de 3 bases, que normalmente suele ser la metionina, que está compuesta por la T y la G, y también tenemos un codón stop, lo que hemos dicho antes que era el codón finalizador, ¿no?, como la AUG. Bueno, pues cuando se encuentra el codón de metionina, empieza el proceso de traducción. Para eso necesitan también proteínas y los aminoácidos. Tenemos aquí el ensamblaje del ribosoma, que son 2 unidades, una grande y una pequeña, y que va leyendo los tripletes de 3 en 3 y que va incorporando cada uno de los aminoácidos según el código genético. Y cuando llega a un codón stop, interpreta que es el final y entonces se desensambla y se suelta. Entonces, la unidad traduccional es aquella que contiene todos los elementos para permitir el proceso de traducción y generar la proteína desde la molécula del ADN. Bueno, ¿algo más, Manu? Sí, entonces, respecto a estas unidades transcripcionales y traduccionales, ¿cómo se podría utilizar en la biotecnología? Mira, ahora te lo digo.
Bueno, pues en biotecnología utiliza las herramientas de ingeniería genética y estas unidades transcripcionales y traduccionales se utilizan en lo que llamamos vectores genéticos, que son mucho más variados, pero que solo te voy a explicar por su sencillez lo que son los plásmidos. Bueno, pues los plásmidos son unas moléculas que permiten introducir ADN dentro de una célula o un organismo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de plásmidos estamos refiriéndonos tanto a bacterias o excepcionalmente a algunas levaduras. Así que estos plásmidos no son más que este soporte que me permite introducir un ADN extraño, un ADN que podemos llamar pasajero, a un huésped que por sí pues no asimilaría, ¿no?, este ADN extranjero. Bueno, pues para que un plásmido se considere como tal, tiene que tener 3 características mínimas, ¿no? Por una parte, tiene que contar con un origen de replicación. Este origen de replicación lo que hace es que permite que se clone, es decir, permite generar copias de ese vector plasmídico y que puedan pasarse a las bacterias hijas. Cuando una bacteria se duplica, pues así de esa manera se tienen muchas copias de plásmido, algunas copias del plásmido pasan a la bacteria hija y de esa manera no se pierde la información. Y eso, como decíamos, depende del origen de replicación, ¿vale? Bueno, la segunda condición que necesita tener un vector genético es un sistema de restricción. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un sistema de restricción no es más que una secuencia pequeñita, pueden ser 6 bases, en el que lo reconoce una tijera molecular y es capaz de cortar por ese sitio. Tenemos que coser, tenemos que introducir ese DNA pasajero y para eso tenemos que cortar el vector por un sitio o por 2 sitios y introducir en ese espacio que se genera el ADN, el DNA pasajero extranjero que nosotros queremos que permanezca dentro de la célula huésped. Bueno, pues eso es un sitio de restricción. Cuando hay muchos sitios de restricción juntos en el espacio se conoce como multicloning site o sitio de clonaje múltiple o polylinker, también conocido como MCS o PL. Y resumiendo, pues es una región donde se encuentran muchos sitios en donde podemos cortar e introducir nuestro ADN pasajero. La tercera condición que tiene que tener este vector plasmídico es un vector de selección. ¿Qué significa esto? Que como yo solo voy a meter a una bacteria, que la vamos a llamar huésped, tengo que saber distinguir qué bacterias han incorporado este plásmido y qué bacterias no lo tienen. Es decir, qué bacterias puedo tunear porque hay un plásmido o que tienen este plásmido. Entonces, para eso tiene que tener algo diferente, algo especial. Este algo especial, por ejemplo, puede ser selección a un antibiótico. Si yo lo crezco en un medio en presencia de un antibiótico y este vector plasmídico tiene esa resistencia a ese antibiótico, va a crecer. Por ejemplo, ampicilina. Yo tengo la resistencia a ampicilina, pues todas las células bacterianas que contengan el vector con resistencia a ampicilina son capaces de crecer ampicilina, mientras que las bacterias que no lo tengan, pues mueren o no crecen. De esa manera puedo seleccionar, ¿vale? Puedo distinguir. No solamente hay antibióticos, a veces puede ser también resistencias a tóxicos o puede haber también una identificación por color, etcétera. El caso es que todo esto se conoce como marcadores genéticos o marcadores de selección, porque nos permiten seleccionar, como digo, una bacteria que tiene un vector de la que no lo tiene. Bueno, los vectores pueden servir para varias cosas, ¿no? Pueden servir para aportar simplemente ese ADN pasajero o porque queremos ir un poco más allá y queremos que cree una proteína, es decir, que no solo que tengan una unidad transcripcional y una unidad traduccional. Cuando solo queremos introducir un ADN pasajero se llama un vector de clonaje, que son las 3 condiciones que hemos dicho, que tienen que tener el origen de replicación, un gen de resistencia al antibiótico y un sitio donde podemos cortar e introducir el ADN pasajero, ¿no? Si lo queremos ya o queremos obtener una proteína, para que tenga esa unidad transcripcional tenemos que tener vectores que incorporen un promotor y la señal de terminación, que si os acordáis de la unidad transcripcional era el inicio y el final, de tal manera que se pueda generar un mensajero. Esto es correcto cuando hablamos de una unidad transcripcional en bacterias, pero cuando tenemos que utilizar células eucariotas es un poquito más complicado. Entonces tenemos que incorporar genes reporteros o otros genes que sean resistentes a antibióticos pero en eucariotas para poder seguir la expresión en eucariotas, ¿no?
Bueno, vemos aquí, por ejemplo, un vector de expresión en eucariotas. ¿Y por qué sabemos que es de eucariotas? Bueno, sabemos que es de eucariotas porque vemos algunos elementos que hemos comentado, como el origen de replicación, marcador de selección y multiclonal site, que eso es para procariotas, pero vemos otros como es esta cola de poliadenina. ¿De dónde surge esta cola de poliadenina? Bueno, pues si recordáis, hemos dicho que para que el mensajero eucariota esté terminado, hace falta eliminar las zonas intrónicas, que no son necesarias, son como una especie de DNA que está separando los exones. Bueno, pues cuando se separan, el DNA maduro, el mensajero maduro, tiene una protección en el extremo 5' inicial y tiene también otra protección en el final, en 3', que es una cola de poliA. Una cola de poliA que pueden ser 200 o 250 bases de adenosina al final. Esta cola de poliA es característica de los eucariotas. Si en un vector encontramos la secuencia de poliA es porque está pensado para que se exprese en eucariotas, ¿vale? Y nos lo está incorporando. También tenemos normalmente promotores de fagos como puede ser, bueno, T7 o también de promotores de otros fagos muy, como el de citomegalovirus, que son muy fuertes. Eso también nos está dando una idea de que son un vector de expresión para eucariotas y no solo para procariotas. Tenéis aquí un vídeo de Instagram donde os explica un poquito más si estáis interesados. Bueno, pues eso es la unidad transcripcional y la unidad traduccional. Vale, y entonces, eso que has mencionado sobre crear copias idénticas, ¿no se podría considerar una clonación? Sí, claro, Manu, ahora te lo enseño. Pues sí, exactamente. Clonación es crear copias idénticas y nosotros, como hemos dicho, que en el origen de replicación del vector nos va a permitir generar copias idénticas del vector que podamos pasar a las hijas. Pero también en biotecnología, en ingeniería genética, no solamente hablamos del proceso de clonación como este proceso de crear copias idénticas, sino que también es el proceso en el que nosotros introducimos ese ADN pasajero en nuestro vector plasmídico de interés. Vamos a ver qué componentes serían necesarios. Tenemos nuestro vector plasmídico con los componentes que hemos visto, que es el origen de replicación, un marcador de selección y tenemos aquí un sitio de restricción, es decir, pues en este caso no pone que es un multiclonal site, pero bueno, es un sitio donde podemos cortar ese vector con esas tijeras moleculares que se llaman enzimas de restricción para introducir nuestro segmento de ADN pasajero. Vemos que también este vector es de expresión porque incorpora un promotor, ¿no? Por aquí que probablemente sea un promotor para nuestro DNA pasajero. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cortar y ligar. Este proceso no es tan sencillo porque al cortar podemos generar unos extremos y tenemos que estar muy seguros que los extremos de nuestro ADN pasajero y los extremos del vector son compatibles y que las bases apareen entre sí. Y bueno, pues tomando estas precauciones, utilizo una enzima que se llama, es una proteína que se llama T4DNA ligasa, que se encarga de coser. La enzima de restricción corta, es la tijera molecular, y la T4DNA ligasa lo que hace es coser. De tal manera que ya tenemos nuestro plásmido recombinante. Y en el proceso de clonación que vamos a realizar a cabo, lo que vamos a hacer es cómo introducir este plásmido recombinante dentro de la bacteria para que se generen esas múltiples copias que a nosotros nos interesa. Bueno, pues para eso tenemos aquí un esquema en el que tenemos que partir de un aislamiento porque por una parte el DNA vector pues está como un repositorio en las bacterias donde las tenemos congeladas, las tenemos que descongelar y realizamos un proceso de aislamiento de ADN plasmídico que se llama mini-prep para tener copias de DNA vacío que cortamos y aquí aparecen ya las copias abiertas. Por otra parte, de donde nos interese, tenemos que extraer también, tenemos que aislar el DNA pasajero y cortarlo también de manera que sea compatible con el corte del vector. Como hemos dicho, lo vamos a juntar, lo vamos a coser mediante la T4DNA ligasa y vamos a obtener nuestro DNA recombinante. Mediante un proceso que se llama transformación, lo que vamos a hacer es introducir ese vector recombinante dentro del huésped. El huésped puede ser una bacteria, puede ser una levadura o puede ser un organismo eucariota o incluso puede ser algo más complejo como embriones, ¿no? Nosotros normalmente pues para este ejemplo vamos a utilizar una bacteria que es mucho más sencillo.
El proceso de transformación puede ser de diferentes maneras, ¿vale? Puede ser por transformación, si utilizamos fagos o virus, transfección, puede ser electroporación, que es mediante corriente eléctrica, puede ser microinyección, que es mediante una aguja, o puede ser por bombardeo, utilizando una pistola que sea capaz de llevar al núcleo. Bueno, el caso es que una vez que hemos transformado, tenemos diferentes resultados. Puede ocurrir que haya células que se hayan escapado de este proceso de transferencia, con lo cual no se han visto afectadas. Podemos tener células que han sido transformadas por el vector, pero es un vector vacío, no tiene el ADN pasajero, porque en la mezcla de ligación pues el proceso no es perfecto y puede haber copias de ADN vacío, o sea, de vector vacío. Y luego podemos tener también bacterias que hayan asimilado, que hayan introducido en su interior ese vector recombinante. Así que tenemos que ir a un proceso de selección. En selección es donde utilizamos el marcador de selección, es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, un antibiótico, lo que hacemos en un antibiótico, para obtener clones transformantes. Esos clones siempre hay que chequearlos y ver que realmente es un clon positivo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un aislamiento del DNA plasmídico o el proceso de mini-prep, lo cortamos con enzimas, corremos en un gen de agarosa, vemos el tamaño, o hacemos una secuenciación, o lo hacemos por PCR, etcétera. Existen diferentes técnicas que nos permiten reconocer que ese es el vector con nuestro DNA pasajero tal y como queríamos. Y todo este proceso, entonces, sería el proceso de clonación. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de color, ¿no? Tenemos PeBlueScript, que es un vector de clonaje y que tiene un gen, que es la Z, que se llama también beta-galactosidasa y tiene una propiedad. Y es que si lo crezco en un medio que contenga XGAL e IPTG, que son dos compuestos, pues da un color azul precioso. Pero si este gen se interrumpe, vemos que la zona donde tenemos que insertar nuestro ADN pasajero está justo entre medias del gen, pues al interrumpirlo ya no se forma el producto final, no se forma ese color y por lo tanto las colonias van a ser blancas. De esta manera podemos distinguir un vector vacío en colonias, es decir, bacterias que porten el vector vacío van a ser azules cuando las crecemos en un medio rico, como que se le ve, ¿no?, con XGAL y PTG, mientras que las bacterias que tengan un vector recombinante, porque le hemos metido aquí nuestro DNA pasajero, pues van a ser blancas. Y ahí veis en esta placa que tenemos colonias blancas y colonias azules, que todas crecen en anticinina, porque es el antibiótico que tenemos aquí, que resisten, y de esa manera podemos hacer una selección por color. Bueno, Manu, ¿alguna pregunta más? No, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe.